a la letra dice así, verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se apareció y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de cómo Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Gloria al Señor. Convéngase conmigo en esta hora y pidámosle a nuestro Dios que sea él hablando a nuestra vida. Señor, que esté en los cielos, en esta hora estamos delante de su presencia, y que su Espíritu Santo, Dios bendito, está en este lugar. Dios mío, gracias por la oportunidad, Señor, de leer su palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hoy, Dios mío, tenemos el gran privilegio, Dios bendito, de anunciar estas verdades de aquel que se levantó de la tumba al tercer día y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios mío, permite, Padre, que mientras mis labios estén hablando en este lugar, Padre, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo a través de mis labios, Dios bendito. Que cada palabra que salga de mi boca, Dios mío, sea guiada por tu Espíritu Santo y que llegue al corazón necesitado. En esta hora, Padre amado, únicamente la honra y la alabanza te pertenecen a ti, oh Dios. Y que en este lugar, Padre amado, yo no soy nadie, sino tu Espíritu Santo lo es todo en este lugar. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret lo pedimos y le damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Hemos leído la palabra del Señor y es una larga lectura que leíamos, pero de esa manera podemos entender lo que la palabra nos quiere decir en esta tarde. Dos discípulos que iban de Jerusalén hacia Emaús. Esto es lo que se narra en esta lección, en este párrafo que hemos leído. Los acontecimientos ya habían pasado. Jesús ya había sido crucificado, le habían sepultado en la tumba, y ya era el tercer día en que él habría dicho que había de levantarse de la tumba.
Pero tal parece que estos dos varones van caminando y como que si por un momento venía la duda a ellos y no creían a las palabras que el maestro les había dicho que habría de pasar. Así que tomando la base en esta escritura, quisiera que juntos meditemos bajo el tema: la incredulidad en el cristiano no tiene lugar. Oiga bien, la incredulidad en el cristiano no tiene lugar. ¿Por qué? Porque un cristiano, para que usted y yo seamos cristianos, primero tuvimos que creer en Jesucristo. Por lo tanto, una vez que creemos en Jesucristo, no debe por qué haber incredulidad en la vida del cristiano. Antes bien, tenemos que ser creyentes y creer en lo que Él ha dejado establecido en su bendita palabra. Gloria al Señor. Por lo tanto, le repito el tema: la incredulidad en el cristiano no tiene lugar. Gloria al Señor. Yo escribía una breve introducción a este mensaje. No porque seamos cristianos, decía yo acá, eso quiere decir que es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que luchar hasta el fin. Es decir, no porque a mí me digan cristiano significa, oh, el hermano Oscar es cristiano, significa que ya la tiene ganada, ya tiene el reino de los cielos ganado. No, hay que luchar hasta el fin. Su palabra dice que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el que luche 2 meses, 1 año, 2 años, 3 meses. No, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Esa escritura usted y yo la encontramos en San Mateo. Si usted la quiere leer conmigo, así rapidito, 10:22. Dice la palabra del Señor así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Una vez más: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, dijo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo una y otra vez cito aquella escritura que dice el apóstol Pablo. Todos, dice, corren en un estadio y todos van con un objetivo de obtener un premio. Dice él: corred vosotros de tal manera que lo obtengáis. ¿Por qué? Porque uno solo se lleva el premio. Y él dice: corred de tal manera que obtengáis ese premio. Y su palabra ya lo dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. Entonces, dependiendo cuál sea nuestro conducirnos mientras estamos en este cuerpo, así va a ser la paga que vamos a recibir. Si nuestro conducir ha sido bueno, la paga va a ser buena. Pero si nuestro conducir fue malo, la paga, les tengo noticias, no va a ser buena. Pero tenemos oportunidad para hacer cosas buenas. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ir al primer punto. En primer lugar, los 2 discípulos iban en dirección equivocada. Debían de estar unidos en Jerusalén. Le acababan de dar muerte al Mesías. Y ellos, en vez de quedarse junto con los demás apóstoles, estos 2 dice que iban en dirección equivocada. Es decir, iban hacia el camino de Emaús. Por eso lo miramos en el versículo 13, poquito antes de donde leímos al inicio. Miren lo que dice el versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba, dice, a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras van ellos en esa conversación, Jesús se les añade al camino. Ya era el tercer día. Ya Jesús había resucitado. Pero ellos como que si de tal manera como que se les había olvidado. Aunque ellos le dicen a Jesús después, cuando ellos no sabían que era Él, le dicen: algunas de las mujeres dicen que fueron a la tumba y no le encontraron. Pero dicen ellos, en la lectura que leímos, decían ellos: pero hasta ahorita nadie le ha visto. Era como que si en ellos había aquella incredulidad, como lo que dice el tema. Había aquella duda de que si era cierto que ya se había levantado o si alguien había tomado el cuerpo y se lo había robado.
estaban esas dos posibilidades. Pero ellos van caminando y empiezan ellos a hablar de las cosas que le habían acontecido a Jesús Nazareno. Por eso en el versículo 15 que leímos al inicio decía: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Por qué estaban velados los ojos de ellos? Es decir, estaban tapados, como que no podían ver que delante de ellos estaba Jesús de Nazaret. Posiblemente ellos mismos habían sido testigos de lo que Jesús había hecho, de cuántos milagros él había realizado. Es decir, le conocían, pero Jesús no había entrado, lo más seguro, a su vida, porque ellos sabían quién era Jesús. Pero Jesús se añade a ellos al camino y no le reconocieron. Podremos decir usted y yo que llevamos 20, 30 años en el evangelio, pero ¿cuánto tiempo lleva el evangelio en nosotros? Eso es lo más importante. Y no cuántos, no es que yo nací en el evangelio, tengo 30, 40 años y siempre he estado ahí. Pero ¿cuánto tiempo lleva el evangelio en mi vida? ¿Cuánto tiempo tengo de llevar la palabra como la debo de llevar? ¿Se acuerda usted aquel joven que llega a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dice: a los mandamientos, ¿sabes? Que dijo el muchacho: oh, si eso me los enseñó mi padre desde que yo era un muchacho, eso los he guardado desde mi juventud, dijo él. Pero te falta una cosa, le dijo él: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que aquel muchacho, aquel joven, tenía grandes teneres. Dice que se entristeció grandemente. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Entonces, le faltaba eso. Es decir, le faltaba ser dadivoso con los demás. Gloria al Señor, bendito el nombre. Por eso le faltaba que hacer algo. Entonces en el camino del cristiano es así. Podemos decir: no, es que yo ya creo que ya lo alcancé todo. No, tenemos que ir día con día, así creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Hasta qué? Hasta que el día llega a su cumplimiento, hasta que el día es perfecto. Gloria al Señor. Así es la vida del cristiano. Poco a poco va avanzando. Siempre pongo yo este ejemplo. Es como cuando el niño empieza a caminar. No crea usted que el niño nace ahora y mañana dice: yo mañana camino. No, hay un proceso que seguir. Primero empieza a gatear, como decimos nosotros. Luego se sienta, luego se para arrimado y luego empieza a dar sus pasos. Y si se cae, vuelve y se levanta, gloria al Señor. Pero llega el momento que ese muchacho está creciendo. Así es la vida del cristiano. Poco a poco vamos avanzando, gloria al Señor. Lo importante, decía el versículo que leíamos en San Mateo 10:22, luchar ¿hasta dónde? Hasta el fin, hasta el final, para poder obtener el premio, gloria al Señor. Estos dos hombres iban discutiendo. Dice el versículo 17: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire lo que dice el verso 18. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Mira, aquí hay algo interesante en este versículo. Mire cómo le llamaron a Jesús: forastero. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra forastero? Alguien que es de afuera. Es decir, lo tomaban al maestro como que no era alguien de ellos, es decir, alguien de afuera. La escritura habla mucho de los que eran forasteros, es decir, los que eran de afuera, los que pasaban de paso por una ciudad. E incluso en la ley habla de que debían ser tratados bien. ¿Por qué? Porque muchos, dice la escritura, hospedaron ángeles y aún sin saber que eran ángeles, gloria al Señor. Entonces ellos le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido? Es decir, lo llamaban que era alguien de afuera. Y Jesús mismo estaba hablando con ellos. ¿Qué pudiera hacer Jesús con ellos si le tenían a alguien como de afuera? Para que Jesús haga algo en la vida del hombre, en la vida de la mujer, tiene que Jesús morar dentro del ser humano, dentro del corazón, gloria al Señor. Para que Jesús haga algo, tiene que estar dentro y no afuera, gloria al Señor. Ellos le dicen: ¿acaso tú eres el único forastero que no te has dado cuenta de lo que está pasando?
Y Jesús sigue con ellos y les dice, entonces fíjese, como que si él no sabía nada. En el versículo 19 le responde, entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? Como que Jesús se da de decir, a ver, quiero que esto me expliquen. A ver, quiero probarlos, a ver cómo es que ellos están. A ver cómo están ellos. A ver qué está pasando con ellos. Y él dice, ¿qué cosa? ¿Usted cree que Jesús no sabía todo? Pues él era lo que había pasado. Pero él quería probar la fe de ellos. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, oiga bien, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense, estos dos hombres sabían quién era Jesús. Que era profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios. Porque muchos de los que seguían a Jesús sabían que lo que él hacía, nadie más lo podía hacer sino alguien que era enviado de Dios. Y eso lo sabían mucho, pero no se querían someter a la enseñanza que él traía. ¿Por qué? Porque la enseñanza que él traía era de dejar las cosas atrás y empezar una nueva vida en él. Gloria al Señor. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Había que empezar entonces una nueva vida. Y estos varones le dicen a él, sabíamos que era un profeta, que era poderoso en palabra, poderoso en obra, pero el pueblo le crucificó. Dice el verso 20. Y cómo dice, le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí está un versículo clave en el versículo 21. Pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que él era el que habría de redimir. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que aún en ellos, aunque acaban de profesar que era un profeta, que era poderoso en obra, en la palabra, pero dice, ¿sabe qué? Hemos perdido la esperanza porque nuestra esperanza estaba puesta en él. Pero ahora que le miramos crucificado, nuestra esperanza falló. Por eso dice en el 21, pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora dice, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Es como que si dijeran, él nos dijo que iba a resucitar, pero mira, ¿dónde está? ¿Dónde ha aparecido? Y nuestra esperanza estaba en él. Qué malo es cuando el hombre pone la mirada en el hombre, sino en el hacedor de todas las cosas. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo el tiempo que usted y yo pongamos la mira en el hombre, vamos a fracasar. Pero si ponemos nuestra mirada en el creador de todas las cosas, todo nos saldrá bien. Gloria al Señor. Ellos habían puesto la mirada en Jesús. Jesús, su cuerpo estaba ya crucificado. Y ellos dicen, hoy es el tercer día y mira, ¿dónde está? Y estaban hablando con él, pero no le conocían. Gloria al Señor. No le estaban reconociendo, gloria al Señor, que Jesús era quien estaba allí con ellos. Gloria al Señor. Por eso en el punto número 2 yo escribía, estos dos discípulos de los que estamos hablando sabían que Jesús había resucitado. Porque en el versículo 24, que adelantito vamos a llegar, dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, estos dos hombres ya sabían, pero seguían incrédulos. Y sabía usted que cada vez que Jesús se acercaba a una persona, lo primero que le decía, si crees, así será hecho. Se necesitaba creer primero. Si crees como creíste, así será hecho. ¿Se acuerda usted cuando el centurión fue a Jesús y le dice, mira, tengo a mi criado enfermo y solamente quiero que vayas y le sane? Jesús inmediatamente le dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión le dice, no, se acuerda. Y le dice, yo no soy digno que poses en mi casa. Yo no soy digno que vayas a mi casa. Únicamente di la palabra y mi siervo sanará. Eso se llama fe. Eso se llama creer. Di la palabra y mi siervo sanará. Y tanto como que parece que si aquel hombre dijera, y te voy a mostrar por qué te digo esto. Le dice, porque mírale, yo soy un hombre que tengo mando.
Primero le dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Él reconocía que habían otros más arriba de él. Y si le decían a él, ve y hace esto, él lo hacía. Pero le dice, yo tengo a otros que están bajo mi mando. Y le digo a este, va y va. Le digo al otro que venga y viene. Y por lo tanto, haz tú lo mismo. Gloria al Señor. Jesús se maravilló y dijo, wow, yo no he encontrado tanta fe como en este hombre. Y así como creíste, a ti te sea hecho, gloria al Señor. Y en aquella misma hora, aquel criado fue sanado. La otra vez yo hablaba de este tema y yo decía que los que compraban esclavos en aquellos tiempos, si un esclavo estaba enfermo y moría, a ellos no les daba mucha importancia. Simplemente iban y compraban otro, si es posible más fuerte, que pudiera trabajar mejor. Pero este centurión se preocupaba por ese criado. Y él dijo, no lo voy a dejar que muera. Yo sé que Jesús le puede sanar. Y claro que sí, Dios le sanó. ¿Y qué pasa cuando usted y yo estamos enfermos? Creemos de que Él nos puede sanar. Debemos de creer, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, aleluya. Nuestro Dios, nuestro sanador. Pero a veces estamos enfermos y decimos, no, me voy a tomar estas 2 pastillas por si al caso Dios no me sana. O a veces estamos orando y decimos, Señor, mira, estoy padeciendo esta enfermedad. Y aún a veces hasta podemos pedir oración aquí. Pero estamos pensando, mañana lunes yo voy a ir al doctor. Así no funciona la fe. Si creemos que Dios nos va a sanar, Él nos puede sanar. Únicamente tenemos que creer, gloria al Señor. Pues estos 2 discípulos habían ganado con Jesús. Sabían que Él ya se había levantado, porque ellos ya habían oído que las mujeres habían ido temprano al sepulcro y el sepulcro estaba vacío. Pero dicen ellos, teníamos la esperanza en Él, teníamos la fe en Él. Y ahora le dicen, ya ni siquiera el cuerpo está. Pero hoy, decían ellos, se cumplen los 3 días. ¿Dónde estará? Gloria al Señor. Dice el versículo 22 y 23 que nos brincamos porque leí el 24. Dice el 22. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro. Verso 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Fíjese usted. Dicen que vieron visiones. ¿Cuál visión? Si los ángeles estaban ahí. Los ángeles dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Es decir, no era una visión, era algo que se estaba mirando allí visiblemente. Pero ellos seguían en pésima de creer en la incredulidad, seguir en su incredulidad, gloria al Señor. Y por eso dicen algunas mujeres que vieron unas visiones. No, los ángeles estaban ahí. Porque Jesucristo había cumplido su promesa, gloria al Señor. Por eso en el versículo 24, ellos sabían que ya no estaba en la tumba. Dice el 24, y fueron algunos de los nuestros, dicen ellos, al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho. Como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Gloria al Señor. Tal vez no es tan interesante que nosotros le miremos a Él, más bien que Él nos mire a nosotros. Deje hacer un paréntesis en este mensaje, en esta hora. ¿Se acuerda usted cuando Jesús iba caminando y había un hombre de baja estatura? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Y él dijo, yo me voy a subir al árbol. No crea usted que Zaqueo se subió al árbol para que Jesús le mirara a él. Al contrario, él quería mirar a Jesús, porque era de baja estatura. Pero una vez que está subido en el árbol, Jesús le miró. Y le dice, Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Nos podemos hacer unas preguntas en esta hora. ¿Por qué Zaqueo no fue entre la gente? Quizás por varias razones. La primera, su estatura se lo impedía, era de baja estatura. No iba a poder mirar entre la gente más alta a Jesús. Y él quería ver a Jesús. Y la otra, ¿qué otra cosa pudiera hacer? Acuérdense que él era cobrador de impuestos. Es decir, él no era bien visto de todos los que andaban ahí con Jesús. A él lo más seguro que le iban a decir, mira, aquí está el cobrador de impuestos, vamos a aprovecharnos de él ahorita. Hasta un golpe le pudieran haber dado. Y él dice, no, arriba del árbol voy a estar seguro. Y él dice que se subió arriba, no para que Jesús le mirara a él, sino él quería mirar a Jesús. Pero Jesús le vio. Le dice, Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa.
Lo interesante es cuando usted y yo le abrimos nuestra casa al maestro. Cuando él entra, grandes cosas pasan, gloria al Señor. El Zaqueo, no crea usted que cuando se subió al árbol, él dijo: no, me voy a subir porque lo más seguro que mi esposa ya está preparando la cena. No, 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 él nomás quería conocer a Jesús, porque había oído de él. Y cuando Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, él corrió a su casa. Y al momento que Jesús entra a la casa de Zaqueo, al momento que Jesús entró a nuestra vida, se produjo un cambio en nuestra vida, gloria al Señor. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo dice que se puso en pie y él dijo: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¡Wow! Y todos quedaron atónitos. ¿Y qué pasó aquí? Jesús ya había entrado, gloria al Señor. Es decir, Zaqueo había abierto la puerta de su casa y Jesús entró. Y cuando Jesús entró, todo cambió. Y él dijo: no, es que aún hasta la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se da cuenta? Eso hace Cristo en la vida del cristiano. Pero para que Él haga eso, tenemos que abrir nuestro corazón. Un día usted y yo lo hicimos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ese día Él entró y se produjo un cambio en nuestra vida, gloria al Señor. Estos hombres de Emaús, tal parece que como que estaban indecisos. Sabían de lo que Jesús había dicho, sabía que se iba a levantar, pero decían ellos: no, teníamos la esperanza en Él nos iba a redimir del yugo de esclavitud de los romanos, Él nos iba a liberar. Pero mira qué pasó, nos ha quedado mal, nuestra confianza estaba en Él, ahora está muerto, está en la tumba. Es más, dijo que hoy se levantaba y mira dónde está. Es más, el sepulcro está solo. Y seguían ellos en su incredulidad. Pero de lo que Dios dice la palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a cumplir, gloria al Señor. Lo que Él dijo lo va a cumplir. Y Él ha dicho que viene pronto por usted y por mí. Y esa promesa está pronto a suceder, gloria al Señor. En cualquier momento se oirá el sonido de la final trompeta. Y los que estemos listos, nos vamos a ir con Él, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Ellos sabían que la tumba estaba vacía, escribía yo acá, pero seguían sin creer en que Jesús había resucitado. Estaban tristes, dice, a pesar de las evidencias del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que hablaban de Él. Ellos estaban tristes, pero seguían en su incredulidad, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor acá. Hoy dice: la resurrección sigue sorprendiendo a mucha gente. Aún después de más de 2000 años, la humanidad sigue dudando de la resurrección de Cristo. ¿Sabía usted que hay gente que todavía le sigue esperando que Él venga a nacer? Hay gente que le sigue esperando así. Pero usted y yo ya no le estamos esperando que Él venga a nacer. Estamos esperando su regreso. Que la trompeta suene y nos vamos con Él. ¿Y eso qué se llama? A eso se le llama fe. Porque hemos creído en Él a través de la fe, gloria al Señor. No hemos creído en Él porque le miramos. No, no, no. Hemos creído en Él a través de la fe y a través de su bendita palabra, gloria al Señor. Y estos hombres, aleluya, estaban dudando de Él. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27. Y comenzando desde, es decir, como que si empezó desde el Génesis, desde Moisés, dice acá, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decía. Pero los ojos de ellos estaban tapados, cegados, y no entendían. Jesús les explicó desde el principio lo que dijo Isaías, lo que dijo el salmista David en los salmos cuando habla del Mesías, y le habló de todo eso Jesús, pero no miraron que estaba delante de ellos Jesús Nazareno. Seguían dudando, gloria al Señor. Y en el versículo 28 dice que llegaron a la aldea donde los de Emaús iban, los de los dos hombres iban, y Jesús hizo como que iba de paso.
A ver qué, a ver si por lo menos tienen algo de dignidad estos hombres, dijo Jesús quizás en su mente. No lo dice la palabra. Dice que hizo como que iba de paso. Y si tenían algo bueno. Ellos habían aprendido de que a los forasteros había que darles hospitalidad, es decir, había que darles hospedaje. Y le rogaron, le obligaron: ¿y por qué no te quedas con nosotros? El camino se hace tarde, el camino puede ser peligroso, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y dice que le convencieron. Y tal parece que sí, esa obra la hicieron buena. Y cuando estaban dentro de la casa, por eso le dije que cuando se le abre la puerta de la casa, se produce un cambio. Cuando Jesús entra a la casa de estos dos hombres, partió el pan. Y empezaron los ojos de ellos a abrirse. Y miraron de que la manera que estaba partiendo el pan era la misma manera que lo hacía Jesús antes de morir. Y dijeron ellos: pero aquí ¿qué está pasando? Si el que está aquí es Jesús de Nazaret, este es el que vino caminando con nosotros todo el camino, es el que ha resucitado. ¿Y por qué no le conocimos? Pero dice que al instante desapareció de su vista. Gloria al Señor. Hay algo bueno de estos dos hombres. No crea usted que se quedaron ahí. Después de esa experiencia dice que regresaron hasta Jerusalén. Ahí miramos que habían, dice, como 70 estadios, es decir, en una distancia y de noche. Pero regresaron a Jerusalén para dar las buenas noticias a los discípulos de la experiencia de ellos. Esa parte estuvo buena. Pero es necesario que el Cristo entre a la casa, que nos aseguremos que Él está dentro de nuestro ser, para que se siga produciendo el cambio día con día, gloria al Señor. Pero si Él se sale, allí hay peligro, gloria al Señor. Si Él se sale, allí hay peligro, gloria al Señor. Procuremos siempre que Él esté dentro, que nuestro corazón, que nuestra casa esté ocupada, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Punto número 3. Hemos venido hablando de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres fueron las primeras en llegar al sepulcro. ¿Sabí? Mucho se habla de esto, ¿verdad? Las mujeres fueron las primeras, y sí fueron las primeras. Y sobre eso son fuertes. Yo no sé si voy a quedar mal ahora. Hay varias hermanas aquí. Es cierto. Fueron las primeras. Pero va a ir conmigo a San Marcos ahorita. Vaya conmigo a Marcos y va a ver que no le va a parecer esto que voy a decir ahora. Aleluya, vaya conmigo al capítulo 16. Gloria al Señor. Capítulo 16 de San Marcos. Vamos a mirar el versículo 1 al 6. Las mujeres fueron las primeras en llegar al sepulcro, pero aún ellas también dudaban. Mire lo que dice el versículo 16 del 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron ¿qué? Especias aromáticas. ¿Para qué? Para ir a ungirle. ¿Qué significa ese versículo? Que ellas pensaban de que también el cuerpo de Jesús iba a estar allí cuando llegaban. Pero cuando llegaron, Jesús ya no estaba. Entonces ese versículo implica que en ellas también había un poco de duda. Dice que fueron al mercado, compraron especias aromáticas y se pusieron de acuerdo. Estas mujeres son valientes, sí, porque fueron las primeras, pero había poquito duda en ellas y dijeron: no, vamos a ir preparadas, porque cuando estemos delante del cuerpo del maestro vamos a ungirle, gloria al Señor. Y ya era el tercer día, ya Jesús ya no tenía por qué estar ahí en la tumba. Mire lo que dice el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Es decir, como que si el ángel les haya dicho: también ustedes han dudado, gloria al Señor, porque Él les dijo que al tercer día Él se iba a levantar.
Ya me parece ver a las mujeres escondiendo las especias. A ver, mételas tú debajo del delantal para que el ángel no las mire. Porque si no, entonces sí, va a pensar de que sí veníamos en duda. A ver, agárralas tú, escóndelas. Pero no, ellas sabían que querían ungir el cuerpo del maestro. El cuerpo ya no estaba ahí, gloria al Señor. Él ya había resucitado. Ahí está el lugar, dijo el ángel, en donde le pusieron. Sí, fueron valientes las mujeres, sí. Fueron las primeras en llegar, pero también llevaban duda, gloria al Señor. No sé si usted había meditado en esto, pero yo aprendí a esto en estos días que he estado meditando en este mensaje. Yo aprendí a esto de que también ellos o ellas tenían esa pequeña duda, gloria al Señor. La resurrección es de vital importancia por varias razones. Al momento que Jesús se levanta, esa resurrección de Cristo es de vital importancia en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Que como Él se levantó al tercer día, un día usted y yo también nos levantaremos. Porque dice la palabra: y se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así estaremos por siempre con Él. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Por eso la resurrección de Cristo es de vital importancia en la vida del cristiano. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso yo escribí acá: la resurrección es de vital importancia por varias razones. Número uno, Jesús dice cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos, por lo cual podemos creer que Él cumplirá todas las otras promesas. Él dijo a sus discípulos: es cierto, me voy a morir, me van a crucificar, esto es duro para mí, pero lo voy a hacer porque quiero pagar el precio, los quiero redimir a ustedes, pero al tercer día yo me levantaré. Y Él cumplió esa promesa. La tumba ahora está vacía. Hay una tumba vacía ahora mismo, en la tumba donde pusieron el cuerpo del maestro. Bendito el nombre del Señor. Todos los demás que habrán resucitado o que habrán muerto, las tumbas siguen ocupadas. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días y Lázaro volvió a la vida. Pero ¿sabía usted que Lázaro volvió a morir? Y ahora él ocupa una tumba también. Su cuerpo está ahí esperando el sonido de la trompeta. Pero la tumba donde pusieron el cuerpo del maestro, así como las mujeres vieron que la tumba estaba vacía, esa tumba sigue vacía. Porque Jesús ya no está ahí. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor. Esteban dice la palabra que él miró a Dios Padre y a Jesús a su derecha cuando lo estaban apedreando por la causa de Cristo. Él dice que alzó los ojos al cielo, miró los cielos abiertos y él decía: veo a Dios y veo a Jesús a la diestra de él, sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria al Señor. Por eso podemos hablar con seguridad que así como Él se levantó, usted y yo un día nos levantaremos. Mire, hacer este paréntesis en este mensaje. ¿Ha ido usted a un funeral de alguien que no es cristiano? Ahí como que hay tristeza, ¿verdad? Hay allí como que no hay mucha alegría. Vaya a un funeral de un cristiano. ¿Hay dolor? Sí, claro que sí. Es un pariente que se ha ido. Es un familiar que se ha desaparecido de la familia. Ya no va a estar más. Pero dentro hay un gozo. Dentro hay una esperanza que ha terminado la carrera. Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo tanto me está guardada la corona de justicia que el juez justo me dará a mí. Y no solo a mí, dijo el apóstol, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Gloria al Señor. Hay una esperanza para el cristiano, que así como Cristo se levantó, un día usted y yo nos vamos a levantar. Número 2, ¿por qué es de vital importancia la resurrección de Cristo? Número 2, la resurrección, dice, nos asegura que Él gobernará. El gobernador del eterno reino de Dios será el Cristo viviente. No una idea, no una esperanza, no un sueño, sino Cristo mismo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios. Porque Él cumplió todos los pasos como el Padre le había mandado. Gloria al Señor. Y número 3,
Al levantarse de la tumba Cristo, nos asegura que también nosotros resucitaremos, aleluya. Al levantarse Él al tercer día, también usted y yo un día nos vamos a levantar. No al tercer día quizá, pero acuérdese de una cosa, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, gloria al Señor. Posiblemente algún día vamos a faltar de este mundo y quizá va a pasar un tiempo bien poco, pero nosotros vamos a dormir únicamente, a esperar el sonido de la trompeta, gloria al Señor. Y ese día será un gran día, gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice los apóstoles de Jesús, ya hablando de los que Él había escogido: Pedro, Juan y los otros que estaban cerquita de Jesús todo el tiempo. Estos que hablábamos del camino de Emaús eran discípulos de Él, pero no de los 12. Es decir, eran de los que andaban ahí mirando todo lo que Jesús hacía, todo lo que Él hacía. Pero Pedro y los otros, ellos sí eran de los escogidos. Mire lo que yo escribía acá: la incredulidad era tan grande que ni aún Pedro creía, porque también corrió a la tumba. Si Pedro hubiera creído a lo que Jesús había dicho, él no había necesitado ir a la tumba. Él había dicho: es cierto, hoy es el tercer día, yo no tengo que ir allá, Jesús en cualquier momento va a venir aquí. Pero él corrió a la tumba. Mire lo que dice Juan capítulo 20. Vaya conmigo a Juan capítulo 20. Gloria al Señor. Juan capítulo 20, vamos a mirar el versículo 1 al 9. Aquí habla otra vez de las mujeres que hablábamos hace un instante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que le amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué pasó? Y creyó. Hasta que llegó y se percató de que el cuerpo no estaba, hasta entonces creyó. Imagínese usted qué incredulidad había en estos hombres. Habían visto cómo había sido levantado Lázaro después de 4 días. Habían visto cómo la mujer del flujo de sangre después de 12 años había sido sanada. Habían visto aquellos 10 leprosos que habían sido limpiados. Habían visto que los ciegos habían recibido la vista. Y cuántos más milagros. Habían visto que con solo unos pocos panecillos, unos pocos pececillos, había alimentado a aquella multitud. Había cuántas multitudes, cuántos milagros habían visto. Y este creyó hasta que miró los lienzos y se percató de que el cuerpo no estaba allí. Lo más seguro que hasta los tocó a ver si es que está allí debajo. Imagínese usted la incredulidad de ellos. Y entonces dice el versículo: vio y creyó. Verso 9. Porque aún dice no habían entendido las escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pero Cristo ya lo había dicho, pero ellos seguían dudando. Por eso Santiago dice que el que duda es semejante a las olas del mar, que el viento la lleva de un lado para otro. Es decir, no tiene firmeza. Nosotros, nuestra fe tiene que estar firme en Cristo Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Las personas que oyen hablar de la resurrección por primera vez necesitan tiempo para comprender esta maravillosa historia. Vaya usted y predíquele a alguien: hace más de 2000 años Cristo se levantó de una tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa tumba está vacía. Lo más seguro que le van a decir: ¿sabes qué? Hace 2000 años, ¿cuántos años tienes tú? No, tengo 40, 50, 60. Pues eso pasó más de 2000 años, tú no estabas ahí. ¿Cómo tú me aseguras eso? Lo más seguro que eso le van a decir.
Y van a usar eso para no creer a lo que usted les está diciendo. Pero usted va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y ahí va a entrar el Espíritu Santo. Y usted le va a decir: sí, yo creo porque la palabra me lo dice. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, yo por eso te lo digo, porque la palabra lo dice y he creído a lo que dice su palabra. Gloria al Señor. Y los acontecimientos que siguen pasando están escritos en la palabra y se siguen cumpliendo al pie de la letra. Pero vaya usted y dígale eso a una persona allá afuera, lo más seguro que le va a decir: ¿sabes qué? Estás quedando loco. No está bien lo que estás diciendo. Pero usted y yo tenemos que seguir anunciando que Cristo ya no está en la tumba. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Como el caso de María y los discípulos pudiera pasar por 4 etapas de fe. Yo miraba aquí y escribía 4 etapas de fe. Número 1. Al principio pueden pensar que todo era una fabricación imposible de creer. Ellos decían: pero ¿cómo es posible? 3 días ahí en la tumba y luego se va a levantar. ¿Quién le va a levantar? Ellos habían visto que Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días. Pero Jesús había orado por Lázaro. Es decir, Jesús le había dicho a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro escuchó la voz y salió. Pero es como que si decían ellos: ¿y a Jesús quién le va a hablar? ¿Será que lo va a hacer Pedro? ¿O quién de los otros apóstoles lo va a hacer? Ellos no sabían que Jesús tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Gloria al Señor. Porque Él es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y ellos como que decían: pero ¿cómo va a pasar esto? Había como que cierta incredulidad en ellos. Número 2. Como Pedro dice, puede que analicen los hechos y aún así permanezcan perplejos en cuanto a lo sucedido. Pedro en cierta manera dudó, pero dijo él: yo voy a ir y voy a ver. Y aún llegó, y aunque la Biblia no habla de él que vio y creyó, porque como que si Pedro sí creía, pero como que había un poquito de duda en él. Pero cuando llega, como que sí dice: no, pues es cierto. El punto número 3. Solo cuando tienen un encuentro personal con Jesús pueden aceptar la realidad de la resurrección. Hay que tener un encuentro personal con el Señor. Miren lo que dice el 20:16. Ahí habla de María Magdalena. El 20:16 de San Juan. Dice el 16: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Esta mujer, María Magdalena, también fue al sepulcro. Pero mire la diferencia de esta mujer. Cuando ella llega, ella como que lleva cerrados los ojos y empieza y mira que la tumba está vacía. Y ella dice: pero ¿dónde está el maestro? Y de repente oye que alguien le habla. Y ella se imaginó que era el que cuidaba el sepultero, como le dice, el que limpiaba el panteón o el sepulcro o los sepulcros. Porque mire lo que dice en los primeros versículos. Dice, leamos desde el 11. Pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, 20:11, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensando, aquí está, ella pensando que era el hortalezano, el limpiador el panteonero, como quien dice, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y en el verso 16 que leíamos, Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Hasta ahí reconoció, hasta que tuvo ya un encuentro ya con Jesús. Abrió los ojos y vio que delante de él estaba el maestro. Gloria al Señor.
Pero mientras ella oía aquella voz, ella pensaba que era el que limpiaba el panteón que le hablaba. Era Jesús que estaba ahí. Pero ella seguía en su incredulidad. Pero cuando ya oye la voz del maestro, y con aquella voz que le habla, cuando le dice María, y ella conoció que esa voz solo era del maestro. Y ella le dice Raboni, que quiere decir maestro. Maestro eres tú. Claro que era el maestro. Ya se había levantado, gloria al Señor. Ya se había levantado, bendito Dios, aleluya. Luego el punto número 4. Luego encomendarse a Él y dedicar sus vidas para servirle, empiezan a comprender toda la realidad de su presencia en ellos. ¿De quién habló acá? En el 20:28 encontramos a otro dudoso, y este era Tomás. ¿Se acuerda usted que cuando Jesús resucitó, llegó delante de los apóstoles, luego desapareció de ellos? Tomás no estaba. En el versículo 24 en adelante habla de esto y dice que todos los discípulos le dijeron a Tomás: ¿sabes qué? Jesús ya resucitó. Y él decía: no, yo no voy a creer, porque ¿sabe qué? La escritura dice que aunque digan que está en un sitio, no creáis, está en el otro tampoco. La escritura no dice esto. Pero él decía: yo no voy a creer hasta que yo mire las marcas de los clavos en su mano y meta mi mano en su costado. Hasta entonces yo voy a creer que en realidad Él ha resucitado. Imagínese la incredulidad de este hombre. Ya le habían contado las mujeres. Pedro le había dicho: mira, fuimos a la tumba, los lienzos estaban nomás ahí. Es más, ya estuvo él aquí con nosotros. Y él decía: no, yo no voy a creer hasta que yo mire sus marcas y meta mi mano en mi costado. Y dice la escritura que mientras él hablaba, Jesús se aparece. Las puertas estaban cerradas y Jesús dice: pasa a vosotros. Y le dice: ven Tomás, ven acá. Yo no estaba aquí según tú cuando estabas diciendo esto, pero yo ya estaba aquí. A ver, le dice: mira mis manos, ahí estaban las marcas de los clavos. Ahora ven Tomás y mete tu mano en mi costado. Y dice que Tomás dijo: no es necesario, ya las miré. Pero Jesús le dice: ya no seas incrédulo, sé creyente, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que ya no seamos incrédulos. Por eso el título del mensaje es ese: la incredulidad en el cristiano no tiene lugar. Desde el momento que usted dice ser cristiano, tiene que creer en Cristo, gloria al Señor. Porque de ahí viene la palabra cristiano. Cristiano, gloria al Señor. Porque creemos en Cristo Jesús de Nazaret, el Mesías que vino a dar su vida por usted y por mí. Y ahora hemos estado diciendo: está en un lugar. Y Él dijo claramente en el capítulo 14 de San Juan: si así no fuera, yo los hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, gloria al Señor. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, aleluya. Que Él dijo que va a regresar y Él pronto viene por nosotros. Ahora hay una pregunta en esta hora: ¿estamos listos? Debemos de estarlo. Cuando usted y yo nos preparamos para un viaje, yo decía en una introducción, en un mensaje hace unos días, hace bastante tiempo, yo decía: nos preocupamos de que todo esté en regla. El primero, el pasaje, el boleto. Vaya usted al aeropuerto y preséntese sin un boleto a ver si vuela. No va a volar. Le van a pedir un boleto, y para cuando regrese acá también le van a pedir sus documentos en regla. Es decir, todo tiene que estar en regla para poder viajar. Así es el viaje que nos proponemos hacer. Cuando la trompeta suene, nuestro boleto tiene que estar sellado. ¿Y cómo va a estar sellado? Con el Espíritu Santo, gloria al Señor. Y cuando esa trompeta suene, usted y yo saldremos, aleluya, a recibir al Cristo. Y le recibiremos en el aire, porque vamos a oír el sonido de la trompeta, gloria al Señor. Y aunque estemos dormidos, ese sonido nos va a despertar. En el capítulo 25 de San Mateo dice que todas las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Pero cuando se oyó el clamor, todas se despertaron. Y aquel clamor decía: he aquí el esposo, salid y recibidle. Y dice que las que estaban preparadas encendieron sus lámparas y recibieron al esposo. Pero las insensatas encendieron sus lámparas. ¿Y qué pasó? Se apagaron. Lo más seguro que sí prendieron, pero se apagaron. No tenían aceite.
¿Se acuerda usted cuando los candiles que usábamos en El Salvador de gas? Se estaba apagando la lucita, había que sacarle la mecha y darle vuelta al trapo para que saliera más la mecha. ¿Para qué? Para que saliera más fuego, para que alumbrara a los que estaban en casa. Por eso es que las vírgenes tenían que preparar el aceite para su lámpara. ¿Y qué significa ese aceite? Es el Espíritu Santo. Y eso se obtiene únicamente a través de la oración, gloria al Señor. En la mañana yo decía, y esto va para mí también, acuérdense que la palabra dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Los cultos de oración son los que menos venimos. Y ahí es donde podemos nosotros obtener las fuerzas como cristianos. Ahí es, en la oración. Pero son los que a veces menos acudimos. No, pero si nuestro pastor nos anuncia una noche de alabanza, ahí sí, venimos todos. Y hasta traemos un amigo y hacemos grande alegría. Pero a uno de oración, creo que mañana empezamos semana de oración, ¿verdad? Mañana empezamos semana de oración. Y todos los días, de lunes a viernes, vamos a estar aquí en semana de oración. Todos los días a las 7:30. Creo que habrá una hora de oración. Y después creo que habrá una reflexión todos los días. Venga preparado, venga a clamar a Dios. ¿Tiene alguna petición que usted le ha estado haciendo a Dios por algún tiempo? Venga a clamar a Dios. Y la respuesta viene. La respuesta viene, gloria al Señor. Hemos estado aprendiendo en esta hora que únicamente tenemos que creer. Si creemos y somos creyentes, la respuesta viene. Pero si decimos, no, es que la respuesta yo ya tengo 1 año, 2 años y nunca viene. Daniel dice que clamó y la respuesta estuvo rápida. Pero no crea usted que la respuesta le llegó a Daniel así. No, tuvo que clamar, tuvo que pelear. Se levantó, dice el príncipe de Persia, y peleó. Pero la respuesta al final llegó. Pero tuvo que esperar 21 días y estuvo clamando hasta que la respuesta llegó. ¿Se acuerda usted del que estaba paralítico? 38 años había esperado. Y cuando Jesús llegó, conoció que ya llevaba mucho tiempo. Y le dice Jesús todavía al que estaba ahí, ¿quieres ser sano? Es como que si el paralítico le haya dicho, oye, llevo 38 años aquí. Es lo que quiero, es lo que más quiero, es lo que más anhelo, ser sano. Quiero caminar. Y Jesús le dijo, pues tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Oiga bien, no tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Y así como creíste, ahora dice, levanta, toma tu lecho y anda. Y esto fue todo. Y aquel hombre se levantó. Por eso en esta semana vamos a estar en oración, clamando a nuestro Dios. Y seamos de aquí en adelante, si había una pequeña duda, seamos más creyentes, gloria al Señor. Seamos creyentes que creamos en que si Jesús ha dicho algo, Él lo va a cumplir. No nos pongamos tristes. Hoy en la mañana yo estaba aquí enfrente y habíamos pocos, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo, dice su palabra. Entonces Él está aquí, gloria al Señor. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cuando la trompeta suene, y si por casualidad alguno de los que estamos aquí nos quedamos, ahí sí le tengo mala noticia, que el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. Él se va a ir. Entonces por eso es de vital importancia estar listo para cuando la trompeta suene. Usted y yo tenemos que irnos, porque después de ese día habrá tribulación, lo cual usted y yo no vamos a estar allí. Tenemos esperanza de estar en las bodas con el Cristo, en las bodas en el aire, gloria al Señor. Una breve conclusión que yo escribía para este mensaje dice así: la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, y con esta cita la leemos y con esto termino. Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor así. 11:6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. Y ahí entra el otro versículo que yo citaba hace un instante. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta ha sido la reflexión en esta hora de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por su atención en esta hora. Le invito a ponerse sobre sus pies y damos gracias a nuestro Dios en esta hora por su bendita palabra. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias. Dios mío, cuán grande, Señor amado, ha sido ese gran precio, Padre amado, que tú pasaste en la cruz del Calvario y has dado tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Ahora, Padre amado, únicamente a ti, Dios mío, te debemos la honra y la adoración, Señor.
Gracias, Señor, por su bendita palabra en esta hora, Padre. Que primeramente, Señor, tú has hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor amado, en esta hora, porque tú eres fiel. Y tú, amado Dios, siempre tienes cuidado de tus hijos, Señor. Únicamente te doy a ti la alabanza y la adoración, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y tú has prometido que pronto vienes a llevar a una iglesia sin manchas y sin arrugas, aleluya. Una iglesia que se haya guardado para estar delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Sí, Señor, muchas gracias, Señor, por su presencia. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Jesús. Y porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ven consolando al que está afligido, Señor. Ven sanando al que está enfermo en esta hora. Dios mío, tú tienes poder para sanar, poder para libertar. Aún, amado Dios, poder aún hasta para levantar los muertos, aleluya. Porque tu nombre es grande y maravilloso, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en esta hora, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de adorarte en esta hora. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oh, te adoramos, aleluya. Porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Jesús. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria, aleluya. Tu gloria está aquí en este lugar, Señor, aleluya. Exáltate, Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Exáltate, Señor. Oh, cuán grande es tu misericordia, Señor. Llena este lugar con tu gloria, Señor. Porque la gloria mayor será, la gloria será mejor que la primera. Porque tu gloria, Señor amado, está en este lugar. Tu presencia está aquí en este lugar, aleluya. Oh, sí, Señor, consuela, Padre. Me postro ante ti. Consuela, Señor, a cada uno, Jehová. Señor, aleluya. Venimos delante de tu presencia, Señor, como persona necesitada de ti, Señor. Que cada día necesitamos de ti, oh Dios, aleluya. Que tú nos llenes de tu amor y de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hoy derramo mi ser. Hoy, Dios mío, derramamos nuestro ser delante de ti, Señor. Recibe la alabanza, Señor, y la adoración. Me postro ante ti, mi Dios. Oh, sí, Señor, te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús, porque eres bueno. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Un corazón agradecido, Señor. Lo que traigo a ti. Oh, cuán grande eres tú, Hoy Señor. derramo mi ser. Consuela, Dios bendito, al que está afligido. Sana al que está enfermo, Señor. En tu nombre hay poder, Jehová. En tu nombre hay poder, Jehová. Tú tienes poder para libertar, poder para sanar en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Gracias, amado Dios, aleluya. Exáltate, Gracias, Señor. Espíritu Santo. Exáltate, Aleluya. Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene
que se llene con Sí, tu Señor. gloria Gracias, este Señor. lugar. Sí, Señor, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, en esta hora. Con tu gloria este lugar. Gracias, Espíritu Santo. En este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, te adoramos, Jesús, en esta hora.